Bien, vamos a continuar con nuestro trabajo de la clase pasada. La clase pasada estuvimos hablando de lo que íbamos a tratar, de qué se trataba esta materia, y empezamos a hablar de que lo que íbamos a estudiar iban a ser proposiciones, es decir, oraciones o sentencias que podíamos definir como verdaderas o falsas, que les podíamos calificar como verdaderas o falsas. ¿Sale? Vimos que era una proposición atómica compuesta, términos de enlace, que nos unían dos proposiciones, ¿de acuerdo? Y nos quedamos con los diferentes tipos de proposiciones. La disyunción, la implicación, la conjunción, negación y la proposición bicondicional. ¿De acuerdo? En esos temas vamos. Lo que vamos a hacer ahora es que mm, vamos a transformar, ¿sabe? A un sentido abstracto lo que son las proposiciones, ¿de acuerdo? Es decir, podríamos trabajar con una proposición que diga algo así como todos los gatos son pardos. Bueno, esta es una proposición, pero que podemos juzgar si la proposición es verdadera o falsa. Pero el estar escribiendo proposiciones a cada momento, por ejemplo, las, las tardes eh, lluviosas hace frío. ¿Vale? El estar escribiendo proposiciones a cada instante hace complicado su trabajo. Lo que vamos a tratar de hacer en estos momentos es reducirlas a una forma abstracta. Es decir, a decir, bueno, pues esta cosa vamos a llamarla P y esta cosa vamos a llamarla Q. Y entonces, en lugar de estar escribiendo todos los gatos son pardos y las tardes lluviosas hace frío, pues escribiríamos P y Q, por ejemplo. Y eso nos ahorra mucho trabajo de estar escribiendo. Y por un lado, y por el otro lado, ¿sale? Estaríamos abstrayendo las proposiciones a símbolos. Y con lo cual le estaríamos llevando a un entorno muy, muy abstracto las proposiciones, ya sin preocuparnos tanto en lo que dicen, sino el juzgar si son verdaderas o falsas y trabajar a partir de ese punto. Entonces, lo que vamos a hacer en estos momentos es construir todo el lenguaje que utilizaremos para definir proposiciones, llevándolo a un concepto abstracto del mismo, ¿de acuerdo? Y tratando de ir comprendiendo o de ir construyendo la manera en la que nos vamos a referir a la manipulación de lo que son las proposiciones. Ese va a ser el trabajo del día de hoy. Eso es lo que vamos a desarrollar en estas 2 horas. Y por lo cual, hacer esto lleva nuestro trabajo a un área que se le conoce como lógica simbólica. Simbólica. Perfecto, ahí está. Una de las cosas que hemos venido haciendo es que todo lo vamos construyendo. Entonces, hagan de cuenta que estamos siendo Adán en el paraíso y estamos observando cosas y les damos nombre, ¿de acuerdo? Para crear un lenguaje que no tenemos. Entonces, vamos construyendo nuestro lenguaje a partir de las cosas que observamos. Eso hacen las definiciones. Una vez que construyamos el lenguaje, entonces vamos a poder trabajar con él y obtener resultados. Entonces, ahorita un poquito de paciencia porque estamos construyendo, ¿vale? El lenguaje que vamos a estar utilizando. Tenemos palabras nuevas que utilizamos la clase pasada. Tenemos proposición, tenemos término de enlace, los diferentes nombres de los términos de enlace. Y ahora vamos a definir nuevas cosas y vamos a darles nombres a otras y vamos a darle símbolos a las cosas para
tener una forma, un lenguaje ahora tener una forma de escritura. Entonces, comencemos. Definición. Estamos construyendo el lenguaje. Llamaremos variable proposicional a aquel símbolo generalmente letras mayúsculas que representen alguna proposición atómica. ¿De acuerdo? Esta de aquí es una proposición atómica y este es un símbolo que la está representando. ¿Vale? Este es un símbolo que está representando la proporción atómica de las tardes lluviosas hace frío. Ya. Entonces, con letras mayúsculas representaremos en lo general proposiciones atómicas. Y tenemos aquí dos variables proposicionales, una llamada P y otra llamada Q. ¿Vale? Eso es simplemente, acabamos de definir una variable proposicional. O podríamos decir P es una variable proposicional sin necesidad de tener el texto de la proposición. Es decir, nada más decimos, tenemos una proposición P. Y ya. Sabemos que es una proposición que P puede ser verdadero o falso sin necesidad de la proposición. Cuando hagamos un ejemplo en particular o tengamos que resolver un problema en particular, entonces le asignaremos la proposición a la variable proposicional, como lo hacemos en matemáticas. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, el área de la circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado, ¿vale? Ya sabemos que R es un radio. ¿Cuánto vale? Quién sabe, depende de la circunferencia. Pero sabemos que si le colocamos un valor, ¿vale? Podremos calcular el área del radio. Lo mismo sucede aquí. Tendremos una variable proposicional, podremos manipularla como verdadera o falsa, ¿de acuerdo? Pero solamente tendrá sentido y contexto cuando le asignemos una proposición en particular. Bien. ¿Cómo le asignamos ese valor en particular? Definición. Llamaremos asignación al acto de relacionar una proposición con una variable proposicional. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Ok, perfecto. Y se representará mediante el símbolo dos puntos e igual. Ese símbolo es el que vamos a utilizar como una asignación. Es decir, cuando coloqué tramposamente el texto aquí, lo que estaba haciendo es a una variable proposicional asignándole esta proposición. Y ya que tenemos una proposición en particular, pues podemos
estructurarla o trabajarla, ¿de acuerdo? Entonces, esta variable proposicional tiene asignado la proporción todos los gatos son pardos. Esta variable proposicional tiene asignado las tardes lluviosas hace frío. No sé si las tardes lluviosas hace frío, pero yo creo que aquí valdría la pena ponerle, por ejemplo, algunas. Ya, ahí sí podemos juzgar si es verdadero o falso, porque si no, quedaba medio ambiguo. Ok, como estamos transformando las cosas que hemos trabajado en símbolos, ¿vale? Los términos de enlace también deben tener su símbolo. Entonces vamos a definir el símbolo que vamos a utilizar para los términos de enlace. Por lo cual, pues vamos a definir. Representaremos los términos de enlace con los símbolos ¿sale? Este es para la negación. Recuerden que la letra para o la frase para la negación es no, ¿sale? Esta como cuña hacia abajo, o como símbolo de exponente, pero más grande, es la conjunción, es decir, lo vamos a leer como la letra I, la disyunción, que es la letra O, una flechita hacia adelante, ¿de acuerdo? Que es el sí entonces, es decir, la implicación, y esta otra, el sí y solo sí. No es cierto, no es cierto. Esta no se llama así. No, al revés, al revés. Aquí es que aquí es la implicación y la frase que la relación es sí, entonces. Y aquí es la proposición bicondicional y la frase que lo relaciona es el sí y solo sí. Ok. Entonces, cuando nosotros querramos hablar de la negación de una proposición, la conjunción, la disyunción, la implicación, entonces usaremos estos símbolos. Por ejemplo, decir no todos los gatos son pardos, sería algo así como no todos los gatos son pardos. Todos los gatos son pardos y algunas tardes lluviosas hace frío, pues sería P y Q. Que si nos quitamos del concepto, entonces podríamos irnos con si P, entonces Q. Otra forma de leerlo es decir P implica Q. Si nos quitamos de la posición P o Q y P, sí y solo sí, Q. Al ponerle al leerla con la asignación correspondiente, ¿vale? Ya se extiende la frase, ¿de acuerdo?
Es decir, en el caso del último, si lo leemos con la proporción correspondiente, la de todos los gatos son pardos y algunas tardes lluviosas hace frío, pues todos los gatos son pardos, sí, solo sí. Algunas tardes lluviosas hace frío. No tiene mucho sentido, pero apenas estamos construyendo los símbolos y después vamos a ver qué podemos hacer con ellos. ¿De acuerdo? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? Por mi parte, ninguna, profesor. No, profesor. No, profe. No, profe. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, definición. Para agrupar. Dos o más proporciones. Además de sus correspondientes términos de enlace, usaremos los símbolos que utilizaremos para agrupar van a ser los paréntesis, los corchetes y las llaves. Las llaves son menos utilizados porque se ocupan más en el área de conjuntos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sin embargo, podemos utilizar cualquiera de los tres. Obviamente, y los llamaremos, pues estamos definiendo lo que son, vamos a utilizar objetos para agruparlos, llamaremos símbolos de agrupación. Ya. Entonces tenemos nuestros símbolos de agrupación. ¿Ok? Hemos definido hasta el momento lo que son las variables proposicionales, ¿vale? Los símbolos que corresponden a los términos de enlace y los símbolos de agrupación. Todos estos todos estos símbolos, ¿sale? Va a ser el conjunto de, de elementos que utilizaremos para trabajar las formas, eh, las formas proposicionales, ¿de acuerdo? Entonces, a estos elementos los vamos a llamar con un nombre. ¿Sale? Definición. Al conjunto de elementos formado por las variables proposicionales, los símbolos de enlace y los símbolos de agrupación, lo llamaremos alfabeto proposicional. A ver, ¿qué es lo que tratamos de decir con esto? Tenemos nuestras variables proposicionales.
es decir, proposiciones en el sentido abstracto. Los símbolos con los que podemos conectarlos, los y, o, sí, entonces, no, sí, solo sí, entonces eso nos sirven para juntarlos. Y los símbolos de agrupación que nos sirven para ir colocando de dos en dos las proporciones, dependiendo de lo que necesitemos. Lo que nos ha tratado de decir esto es que esto es el conjunto de todos los objetos con los que podemos describir las cosas dentro de la lógica que vamos a estar ocupando. No tendremos más objetos, ¿de acuerdo? Más que un par que vamos a definir, pero que se transforman como que eh, tú tienes estos elementos como si fueran las letras y cuando haces combinaciones de ellas, empiezas a formar palabras. Entonces, lo que vamos a hacer es construir las estructuras lógicas con las que vamos a trabajar a partir de estos símbolos. Y lo que vamos a ir formando son como que las palabras de este, dentro de nuestra lógica simbólica para describir pues, un montón de cosas basadas en las proposiciones. ¿De acuerdo? Entonces, el primer objeto que vamos a definir es algo que vamos a llamar forma proposicional, que no es otra cosa que una proposición compuesta, formada por todos estos símbolos. ¿Vale? Y es con lo que vamos a crear las formas o las estructuras lógicas complejas con las que vamos a estar trabajando. Luego entonces vamos a dar la definición. Definición. Una forma proposicional es una cadena no vacía sobre el alfabeto proposicional. Tal que, es decir, una forma proposicional simplemente es como construir una palabra. Una palabra formada por estos símbolos, por variables proposicionales, símbolos de enlace y símbolos de agrupación. ¿Vale? ¿Cuál es la característica de esta forma proposicional? Es decir, de esta palabra. Bueno, primero, toda variable proposicional es una forma proposicional. Es como decir, todas las letras, ¿de acuerdo? O todas las proposiciones atómicas que son descritas como una variable proposicional, por sí solas, ya son una forma proposicional. Entonces, las formas proposicionales más simples son las variables proposicionales que nos representan proposiciones atómicas. Esa es la forma más sencilla. Luego, entonces, lo que viene son, ¿qué más podemos hacer con ellas? ¿O qué otros elementos son formas proposicionales? Si P es una forma proposicional, entonces la negación de P es una forma proposicional. ¿De acuerdo? Ok. Si decimos que un objeto P
una forma proposicional P, más bien, si P es una forma proposicional, entonces su negación también lo es. ¿De acuerdo? Es decir, la negación de una proposición también es otra proposición. Si P y Q son formas proposicionales, entonces P y Q, P o Q, P implica Q, y P sí y solo si Q son formas proposicionales. Y entonces podemos formar o podemos tener formas proposicionales como combinación de otras formas proposicionales. Es decir, podemos decir, em, tenemos la forma proposicional, tenemos P como una forma proposicional, Q como otra forma proposicional. Entonces, P y Q es una forma proposicional y no P, o P y, em, P y Q es otra forma proposicional porque estamos haciendo combinación de formas proposicionales. Ya podemos extender todo esto y tener una forma de construir palabras, ¿de acuerdo? ¿Sale? Más o menos. Perdí un poco ahí. Mándeme. Me perdí un poco ahí. Sí, digamos. Tienes dos formas proposicionales, ¿de acuerdo? Dos palabras. P y Q. Bueno, tienes la forma proposicional P y la forma proposicional Q. Pero la negación de P es otra forma proposicional. Digamos que la llamamos, decimos que R le asignamos no P. R va a ser una forma proposicional, ¿de acuerdo? Digamos que S es P o Q. Entonces R y S son formas proposicionales, ¿de acuerdo? Ya. Y O sea, que podemos hacer más proposiciones claro, jugando con las demás. exactamente. Y tú puedes construir R y S como forma proposicional. Digamos RS, OPQ, RST. Pero en realidad, pues T, ¿qué representa? T representa no P y P o Q. ¿Por qué? Porque cada una de estas es una forma proposicional. Entonces, lo que vamos haciendo es como que podemos ya empezar a enlazar eh, muchas formas proposicionales o empezar a armar estructuras. Porque ese es el objetivo de la forma proposicional. ¿De acuerdo? Que tú puedas empezar a crear formas proposicionales más complejas. Al final del día, la forma proposicional es una palabra dentro de este alfabeto. ¿De acuerdo? No es una cadena dentro de este alfabeto. ¿Sí, más Ok. o menos? Sí, sí. ¿Dudas? Ok, perfecto. Bueno, una observación. Observación. Una forma proposicional que consiste solamente, no estoy seguro si se acentuó, de una variable proposicional
es un átomo. De otra manera, será una forma proposicional compuesta. En general, nuestras formas proposicionales serán compuestas, ¿de acuerdo? Sin embargo, si en algún caso llegamos a tener una forma proposicional muy simple, ¿de acuerdo? Que nada más esté formada por una variable proposicional, que una variable proposicional es simplemente una proposición atómica, pues entonces ese tipo de formas proposicionales se les llamará átomos, ¿de acuerdo? Si está más compleja, pues la llamaremos forma proposicional completa, como lo definimos anteriormente en las proposiciones. Nada más. ¿Problemas hasta aquí? ¿Dudas? Ninguna, profe. Perfecto. Bueno, vamos a detenernos unos minutos, ¿sale? Y vamos a continuar después porque pues, ya llevamos una sesión